Buenas Horas en este 8 de octubre de 2024. Vamos para allá. Saludamos en A Buenas Horas a José Cristóbal García, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Igualmente, y de poder hablar de la actualidad, hablar de economía y también pues ver sobre todo cómo va a ser este último trimestre en el que ya estamos, octubre, noviembre, diciembre, y cuál es la percepción que tienen desde la Confederación Canaria de Empresarios de cómo va a ser este cierre del año, en este trimestre. Bueno, está siendo un año positivo en el crecimiento, estamos creciendo más que a nivel nacional. Las últimas previsiones que nos dan algunos organismos de análisis económicos hablan de un crecimiento del 3,2 previsto para este año frente a un 2,8 de media nacional. ¿Dónde está el por qué ese crecimiento superior? Por un crecimiento importante de los servicios, por el mantenimiento del crecimiento del turismo, que aporta valor a la economía y aporta riqueza y crecimiento, ¿no? Yo creo que las expectativas son buenas de la temporada de invierno que atravesamos en estos momentos. Eso diferencia pues tanto la evolución del empleo como la evolución del crecimiento del PIB con el resto del Estado, que no tienen esta temporada alta turística de invierno, y los resultados están siendo bastante positivos, ¿no? Evidentemente no todos están positivos, pero en términos de crecimiento y de actividad sí son muy buenos. Claro, ha dicho algo José Cristóbal García, gracias al turismo que aporta valor y crecimiento y bueno, y empleo. Pero claro, son muchas las voces que se están volviendo en contra del turismo. Puede que este año alcancemos un récord de 18 millones de turistas. Hemos visto cómo se ha crecido casi un 9%, ¿no? En turismo en los últimos meses respecto a 2023. Y muchos señalan también que se sigue viendo, ¿no? Pues que Canarias está en riesgo de exclusión y pobreza social en un 30%, casi un 40%. Son datos que se contraponen el uno con el otro. ¿Dónde hay que fijarse realmente para ver si realmente el turismo está siendo tan bueno para Canarias? En el empleo que genera en Canarias, ¿no? Es que planteémonos cómo estaríamos en ausencia de turismo, ¿no? Y yo creo que eso ya tuvimos un ejemplo muy claro en la pandemia. ¿Qué pasó cuando se paralizaron los servicios, la atención a las personas, cuando el turismo en Canarias dejó de funcionar y este tipo de servicios? Porque nos quedamos todos en casa. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar sin esa actividad económica? O hay otras que sí se mantienen. Yo creo que nos está llevando un debate bastante absurdo, ¿no? Intentando, digamos, acusar al sector turístico de todos nuestros males, ¿no? Porque lo acusamos de que no hay vivienda porque no se han construido viviendas. El problema de la vivienda es un problema que trasciende al turismo. Llevamos muchos años con un nivel de construcción de vivienda muy bajo. Cuando partíamos en 2007 con una construcción elevadísima a nivel nacional, de pronto se paralizó, pero no es un problema solo de Canarias, es de todo el Estado. Por supuesto que la gente quiere, después de la pandemia, ha querido salir, ¿no? Pero fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania, una economía industrial está casi prácticamente en recesión. Las economías de servicio, el sur, por primera vez, digamos, estas economías orientadas al turismo están teniendo un comportamiento mejor que otras, ¿no? Con los hándicaps que tenemos, ¿eh? O sea, tenemos Sí. muchos problemas de mantener niveles de crecimiento porque tenemos unas infraestructuras que no se han desarrollado al mismo nivel que el turismo. O sea, no hemos acompañado desde el sector público al crecimiento de un sector para conseguir hacerlo sostenible en el tiempo, que es lo que todos necesitamos. Yo creo que es muy imprudente algunas voces que salen mezclando todo, absolutamente todo. O sea, hay atascos por el turismo, no hay vivienda por el turismo, no es verdad. Hay atascos porque no hemos sabido planificar con seriedad la movilidad de nuestra tierra. No hay viviendas porque no hemos sabido planificar el crecimiento de las viviendas. No sé, es que alguien se cae en la calle y la culpa es del turismo. Yo creo que no hay que hacerle caso a esta gente que se ha acostumbrado a vivir, no sabemos bien de qué, pero desde luego de la riqueza y del trabajo y del esfuerzo, no le veo yo que estén apoyando el crecimiento de nuestra economía, sino todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que no debemos seguir sin analizar de verdad ningún tipo de iniciativa que yo creo que nos va a dar un paso atrás, no adelante en nuestro crecimiento. Entonces, entiendo que, claro, estará también pendiente, o muy pendientes también en la Confederación de esa manifestación contra el modelo turístico que está prevista también para octubre, ¿no? Como la que ya hubo hace unos meses. La gente es libre de manifestarse. El problema de esas manifestaciones no son en sí las manifestaciones, sino el impacto que generan en el exterior. O sea, realmente, cuando nos damos cuenta del impacto que generan en Inglaterra, en Alemania, en los principales emisores de turistas canarias, pues es un impacto negativo, ¿no? Y puede traer a medio plazo una retracción de la entrada de turistas o del viaje de turistas a Canarias, ¿no?
Mm. Es muy difícil que tú estés en la Unión Europea y le digas a los europeos que no vengan, pero tú si quieres ayuda de Europa, ¿no? Para mantenerte, ¿no? O sea, vamos a ver, es totalmente absurdo, ¿no? Mm. Y hablabas antes de los datos de pobreza y exclusión social. Yo primero que ese tipo de datos no me los creo bien. Hay que analizar qué tipo de metodología se utiliza para plantearlos, ¿no? Y desde luego, el problema no lo entiendo cuando el problema que tenemos ahora es que no encontramos mano de obra. O sea, no es que no que la gente no encuentre trabajo, es que no, hay mucha gente que parece que no quiere trabajar Mm. o que no están cualificados para trabajar. Sabemos que el nivel de cualificación en muchas partes, áreas del sector turístico no es demasiado alto, ¿no? Y viene gente de fuera a trabajar a Canarias, ¿no? Es que no estamos planteando formar inmigrantes para que puedan trabajar en nuestras empresas. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que hay que ser bastante serios en todo esto y analizar de verdad si estamos complicando nuestro crecimiento y nuestro futuro con posiciones demagógicas que no nos llevan a ningún lado. Claro, y justo también una de las claves bueno, que ha puesto sobre la mesa José Cristóbal García es que los empresarios no encuentran trabajadores. Entre a lo mejor esa búsqueda, muchos pues arguyen bueno, que no tienen vivienda, que les cuesta, ¿no?, desplazarse a otros lugares porque precisamente no tienen a lo mejor un lugar donde residir, teniendo en cuenta a lo mejor que si vives en la otra punta, pues vas a emplear gran parte del día en ir de un lado a otro todos los días a un trabajo. Barcelona, si no me equivoco, creo que en Cataluña, en alguna región de Cataluña, no recuerdo concretamente dónde es, se empezaron a topar los alquileres. Parece que ha funcionado la medida. No sé si esa podría ser una alternativa para evitar que se siga subiendo el precio del alquiler. Yo estoy contrario a que se interfiera entre la oferta y la demanda de una forma tan directa, ¿no? Tengamos en cuenta que muchos alquileres de ciudadanos son personas que tienen una casa alquilada Uh -huh. y forma parte de su renta, de su forma de vida, de su capacidad adquisitiva, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque a lo mejor estamos queriendo favorecer a alguien y perjudicando a otros, ¿no? Lo que ha pasado ahora con el turismo vacacional, bueno, no se ha regulado bien, no se ha planteado bien, nos hemos encontrado con que de pronto la gente prefiere alquilar su vivienda como turismo vacacional y como no residencial. ¿Por qué? Porque la legislación de vivienda no nos favorece, no porque no queramos, porque realmente la rentabilidad de alguien que tenga un piso, alquilar vivienda vacacional o alquilarlo como residencial, son muy similares. Uh -huh. Incluso es preferible ser una vivienda residencial, pero no me fío porque se me mete uno ocupa. Y resulta que tiene más derechos que yo. A ver, estamos legislando mal, ¿no? Estamos generando graves problemas que después queremos echarle la culpa a otro, ¿eh? Evidentemente vamos a tener problemas de acceso a la vivienda porque no hay vivienda. Pero es que tiene que ponerse ya el gobierno de Canarias. Sacamos una ley de vivienda hace poco para intentar impulsar cómo está funcionando eso. No lo sé, ¿eh? No sé si es verdad, porque no se construye vivienda de hoy para mañana. Claro, es que es eso. Esto lleva un proceso y hay que hacerlo. Mucho cuidado porque al final lo que podemos hacer es incrementar de forma real esos niveles de pobreza de los que me hablaba usted al principio. Bueno, están pendientes, supongo, ¿no?, de esa reducción de la jornada laboral, ver cómo va a quedar todo, pero parece que ya se saben y se conocen también cómo serían algunas de las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con la reducción de jornada y podrían llegar pues las sanciones hasta 7.500 euros. ¿Es posible que todas las empresas puedan cumplir con esa jornada o esa reducción de jornada? Cuando veíamos hace tan solo unos días que, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife decían que no todas las empresas pueden tener esa reducción de jornada dependiendo del tipo que sean. No, que no puedan tenerla no quiere decir que no incumplan, quiere decir que Claro, se cerrarán. Que es distinto. O sea, vamos a ver, no podrán hacer otra cosa, pero imaginemos empresas pequeñas con 2 trabajadores, 3 trabajadores, con unos márgenes muy pequeños. Cuando pensamos estas medidas, yo no entiendo por qué determinados representantes públicos, cuando hablan de esta movilidad, están pensando en grandes empresas de miles de trabajadores, ¿no? Que de alguna forma pueden reestructurarse con los costes que eso conlleva. No están dando cuenta que el 90 y pico % de las empresas que hay en Canarias y en España son micropymes, ¿no? Que tienen un difícil acceso. Segundo, ¿cómo hacemos esto en el sector turístico, ¿no? Que está abierto 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué hacemos? ¿Echamos a los turistas? Cuando alguien hablaba ahora de trabajar 4 días a la semana, ¿qué hacemos? Entonces supone incrementos de coste y pérdida de competitividad. Pues tú al final tienes que cubrir los días que se trabaja de menos, tendrás que contratar a otras personas. Porque además está planteando trabajar menos horas pero cobrar lo mismo. claro. O sea, ¿no? Y se preguntaban si uno es más feliz, ¿eh? Fantástico, ¿no?
Cuanto menos trabajemos, más felices somos y si encima nos pagan todo, pues genial. Estamos consiguiendo con eso, ¿qué estamos haciendo con esta generación, eh? Yo estoy vamos, bastante preocupado, no solo con lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar en un futuro, porque estamos creando una generación que se está conformando con una forma de vivir limitada a las ayudas, a los subsidios, a creerse que te tienen todos los derechos del mundo y ninguna obligación, ¿no? Yo me preocupa esta generación, qué va a pasar cuando envejezca y cuando lleven más años de vida, ¿no? Y con poco recorrido laboral, ¿no? Y con poca dedicación a este tema. Aquí las cosas no se regalan, ¿bien? Mm. Tarde o temprano vamos a tener que pagar los errores que estamos cometiendo. Entonces entiendo que también temen, ¿no?, en la desaparición de lo que era conocido como la cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, esforzarte para Total, tener un futuro y realmente pues ir cosechando e total, ir creciendo. totalmente perdida. Yo creo que esa cultura de esfuerzo se pierde. Yo creo que, no lo digo yo, no ya estábamos escuchando a algún filósofo hablando de este tipo de cuestiones, estamos en un caso de una generación prácticamente perdida, ¿eh? Este tipo de que constantemente tiene usted que trabajar menos, tiene usted más derechos, tiene usted... yo creo que es absurdo, ¿no? Estamos llegando a crear, no todos, ¿eh? Mm. Seguimos con muchos jóvenes que de verdad, cuando los ves que triunfan y los ves que salen, te asombras, ¿no? Y que tienen que salir fuera de Canarias a buscarse su futuro, que lo hacen y que, bueno, yo creo que no, hay muchas familias que sí mantienen esa cultura, esas obligaciones y eso van a triunfar. Pero hay otras que no, que consideran que tienen todo el derecho del mundo. Yo comentaba el otro día que no estaría mal que cuando alguien se ponga malo y vaya a la seguridad social le den un papelito, mire, esto le ha costado su atención, ¿no? Claro. No para que se paguen más impuestos, sino para saber lo que usted paga y lo que recibe. A lo mejor que nuestra actitud cambiaría, ¿no? Mm. Y veríamos las cosas de otra forma, ¿no? También cuando decía el presidente de la SOE, paguémosle a los trabajadores la totalidad del coste y que ellos se encarguen de pagar la hacienda. A lo mejor se darían cuenta de lo que es pagar hacienda directamente cuando cada mes o cada trimestre tengan como hacen los autónomos. Bueno, que le voy a contar a usted. Sí, No creo sí. que le tenga que contar mucho sobre este tema, pero parece que aquí Mm. hay personas de una clase y personas de otra, ¿no? Están los Mm. autónomos y están los que no lo son. Y están aquellos que quieren solo vivir de subsidio. Yo creo que es un grave problema. Bueno, ahora que he hablado de los autónomos y también de esas pymes, un caso, un amigo que llega de viaje, que habitualmente, ¿no?, como siendo piloto, pues visita Canarias, pues le gusta ir a 2 o 3 restaurantes de siempre, ¿no?, o locales de comida, pero me llama y me dice, oye, he ido a 3 y están cerrados, un domingo, cuando por regla general siempre han estado abiertos. ¿Están cerrando los locales a este ritmo tan rápido? Me he preguntado, digo, pues mira, parece que sí, y hay muchos locales que van desapareciendo. Vamos a ver que Canarias se va a convertir en 2, 3 sitios punteros, pero las pymes van a desaparecer porque no pueden aguantar los sobrecostes. Como desaparezcan las pymes, lo tenemos muy duro, ¿eh? No olvidemos que esto es un país de pymes, ¿eh? De pequeños emprendedores, de gente con su esfuerzo, no todos son grandes empresas. El empleo en general está basado en las pequeñas y medianas empresas y autónomos son los grandes olvidados de este gobierno, ¿no? Todo lo que se hace repercute en ellos, en que se paguen más impuestos, en que se pongan más trámites administrativos, ¿no? Para poder cumplirlo. Claro que cierran restaurantes, cierran varios días, entre otras cosas porque no tienen empleados. Claro. Hay muchos que no encuentran trabajadores para atenderlos, ¿no? Y, y lo que viene, cuando tengamos reducción de jornada, vamos a ver qué pase, cuando digan que no se puede abrir, que ya lo dijeron también, que no querían que se abrieran los restaurantes por la noche. Vivimos un país que vive del turismo, que vive de los servicios y estamos poniendo, limitando las cosas de una forma tan absurda. ¿Eso quién lo dice? ¿Alguien que tiene una caja al lado y que reparte dinero público sin tino? Sin saber de dónde viene y creer que subir impuestos no tiene límite, estamos llegando a cometer errores muy graves. Y como insisto, esto nos va a pasar factura a futuras generaciones más que las nuestras, quizás, ¿eh? Y me preocupa el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Bueno, por aquí nos escribe José Cristóbal Taguaro en YouTube, dice, en mi opinión, todos los pilares deben crecer en la misma medida. Apostar todo al mismo número es un problema, aunque algunos ganen mucho y esa macroeconomía funcione. ¿A qué número está apostando? ¿No? ¿Al 13? No sé a qué número quiere apostar este señor. Claro. No, aquí no se trata de apostar, se trata de si somos realmente competitivos en algo. En Canarias no se ha apostado por el turismo porque hoy se levantó un señor y diga, venga, hoy vamos a vivir el turismo porque esto me parece interesante. No, porque tenemos una ventaja comparativa con otras zonas. En otras zonas se apuesta por otro tipo de economía porque pueden hacerlo.
nosotros no podemos desarrollar más una industria porque somos un territorio fragmentado y pequeño. Cuando si estás en un territorio mucho más grande, con mucho más posibilidad de acceso a una economía de escala, a más clientes, pues abarata tus costes variables. En Canarias no puede. ¿Por qué estamos con turismo? Porque somos buenos en turismo, porque tenemos apenas unas condiciones que favorecen el turismo, porque se ha desarrollado. Eso no se trata de apostar, ¿eh? Esto no se trata, apuesta usted por otra cosa. ¿Cómo pretende usted que los 2 millones de canarios que viven aquí, o 2.200.000 de canarios que vivan aquí, apostando a qué? ¿A qué? O sea, a ver de qué es usted capaz de crear un empleo. A ver si es capaz usted de crear una empresa. No me hable de apostar. Hábleme de trabajar en función de qué va a ser. Dígame una alternativa, dígamela. Dígamela. O sea, desarrolle usted unos recursos que tiene importantes, que yo estoy de acuerdo en una cosa, que no no hemos acostumbrado a ir bien del turismo. Mire, yo en mi época cuando estudiaba, y muchos canarios cuando estudiamos, nuestros padres tenían el apartamento del sur y con una renta nos pagaban nuestras carreras. ¿Por qué no hemos olvidado de eso? ¿Cómo se vivía en Canarias? ¿Que vivimos de la cochinilla, como vivíamos en su momento? ¿O solo del cultivo del plátano, subvencionado por la Unión Europea, o tomate, que ya casi no existe? A ver, ¿de qué estamos hablando? Que es muy fácil hablar así, ¿eh? Aquí nadie apuesta, aquí asume riesgo cuando se invierte, ¿no? Pero claro, tú asumes riesgo e inviertes en algo que tú crees que te va a dar una rentabilidad. En el cultivo de la remolacha azul, bueno. Claro, lo que pasa es que a lo mejor, bueno, cambiar el modelo o cambiar, digamos, el motor principal de un día para otro no se puede, pero también una alternativa, ¿cuánto nos costaría tener algo aparejado al turismo en Canarias y que no solo dependiéramos del turismo? No existe. No existe. Es que yo no me creo ese discurso del cambio de modelo. Es que no existe. O sea, un cambio de modelo, ya lo hemos tenido. Hemos perdido el turismo y hemos convertido todo el sector público. Mire, yo le voy a dar un caso, una comparación importante, ¿no? Cuando entramos en la pandemia, hubieron unas islas que se vieron mucho más afectadas que otras, ¿no? ¿Cuáles fueron las que fueron más afectadas? Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo. Porque el 80-90% de Lanzarote y Fuerteventura es actividad privada, servicio, y el 10-12% es actividad pública. ¿Cuáles fueron las islas menos afectadas? La Gomera, el Hierro y La Palma, porque tienen cerca de un 40% del sector público. Pero es que no podemos vivir del sector público constantemente. Claro, en un momento que no haya actividad, el sector público sigue pagando, ¿no? Y por lo tanto se sigue manteniendo. ¿Qué pasó cuando se acabó la pandemia? Las islas que han crecido más son Lanzarote y Fuerteventura. Y las islas que han crecido menos son las que menos peso de actividad privada tienen. Aprendamos algo de esa lección. O sea, aprendamos algo. No podemos todos trabajar para el sector público, porque alguien tiene que generar impuestos y generar recursos. Pero el sector público no se alimenta a sí mismo. Si no tenemos una actividad privada que genere recursos y pague impuestos, ¿cómo vamos a mantener carreteras? ¿Cómo vamos a mantener escuelas? ¿Cómo vamos a mantener sanidad? ¿Y de qué vamos a vivir aquí? Probablemente hay que desarrollar áreas y apostar también por desarrollar áreas y sectores que la insularidad de lejanía no les afecte. Hablamos de tecnología, hablamos de otro tipo de factores, pero es que eso no te va a cubrir las necesidades de empleo y de actividad que requiere Canarias. Sí tienes una posibilidad de crecer como un sector turístico sostenible, porque si no lo tuviera, pues la tasa de paro no es un 15, sería un 40. Bueno, para ir acabando, les ha llamado el presidente del Gobierno de Canarias al Consejo Asesor del Presidente, si no me equivoco, la última reunión, creo que fue en junio, no sé si hay alguna convocatoria o dentro de poco volverán a verse. Ayer por la tarde recibimos una llamada para una convocatoria, está usted al día. Parece que tengo Ya mis le veo. informantes, ¿no? En principio estaban cuadrando fechas, creo que probablemente sea la próxima semana. La próxima semana se reúne el Consejo Asesor del Presidente y el orden del día, ¿se sabe algo? No, pero lo suponemos todos, ¿eh? Yo creo que se va a hablar de inmigración sobre todo, ¿no? Y lo que está pasando con estos acuerdos. Entiendo yo que debe ir por ahí la voluntad principal que tiene el gobierno, aunque se pueden incorporar otros puntos. También se puede hablar de presupuesto, de lo que va a pasar. Claro, Si porque tenemos. claro, entiendo también que afecta a los presupuestos lo que está pasando con migración, porque se reclaman 157 millones de euros al gobierno de España, están asignados 50 que no han llegado y estamos hablando de una diferencia de 107 millones. Todo eso entiendo que también afecta al presupuesto de Canarias y será alguno de los temas que se hablarán en esa reunión, supongo, la próxima semana. Sin lugar a dudas, me preocupa mucho que este tema de inmigración no se contemple como lo que es un problema de Estado. Un problema europeo, un problema de Estado, un problema de España, no un problema de Canarias. Y no entiendo cómo la política está llevando esto que parece que es un problema solo de los canarios, ¿eh? Si esto estuviera pasando en Cádiz o en otro sitio,
ya verían ustedes como un problema de España, porque se ramifica la entrada de inmigrantes a toda España, ¿no? Que lo que ocurre, los migrantes que vienen no quieren quedarse en Canarias, Claro. quieren ir a la península de Europa. Claro que hay que atenderlos, que hay que ayudarlos, pero es un problema de todos. O nos concienciamos que es un problema de todos los españoles, incluso de los europeos, o más lo llevamos, porque Canarias no puede soportar esta presión. Bueno, ya por último, presupuestos, lógicamente también se están empezando a preparar en Canarias, pero claro, si no se sabe lo que va a pasar a nivel nacional, es difícil también crear unas cuentas, ¿no? Y no solo eso, sino que también, pues no sé de qué manera van a hacer esas cuentas en un momento también de incertidumbre, ¿no? Aunque Canarias esté bien, como decía al principio de esta entrevista José Cristóbal García, parece que también hay parámetros que habrá que tener muy en cuenta para hacer esas cuentas. Bueno, que estuvo la consejera de Hacienda aquí, Matilda Sian, que estuvimos hablando de todo esto. El problema es que no tenemos techo de gasto y eso nos ha cambiado. El problema es que Canarias tiene superávit y resulta que no puede gastárselo. Aunque crezcamos más que la media nacional, ese crecimiento no se puede trasladar a los presupuestos porque no podríamos gastarlo porque tenemos un techo anterior y tenemos unos límites podemos amortizar deuda, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? No podemos hacer más nada, destinarlo a inversión o gasto no nos deja. En principio se sigue luchando por cambiar ese esquema, ¿no? Entiendo que se sigue luchando porque el sistema financiero autonómico por lo menos nos deja como estamos, ¿no? Y que estos acuerdos con Cataluña no destroce todo el sistema. Se sigue luchando para que el REF sea algo aparte al sistema de financiación, porque siempre tenemos que convencer que Canarias tiene un REF al margen del sistema de financiación, porque somos ultraperiferias y porque tenemos unos sobrecostes que no tienen el resto del Estado. Pero en principio la consejera nos dijo que sí, que iba a haber presupuestos, ¿no? Que la intención de este gobierno es que hay presupuestos y que no pueden bajar los impuestos porque no tienen margen Claro, para hacerlo, porque no pueden destinar esos recursos a reducción de impuestos. claro, porque entonces Básicamente. esa bajada del IGIC entonces tampoco llegará para el próximo año, ¿no? O selectiva algunas cosas, pero con carácter general, como se planteó al inicio de la campaña electoral. No confiamos en ella, no tenemos Claro, fe ninguna. claro. Sí, 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 que a lo mejor de aquí a que acabe la legislatura no sé si tienen esperanza de que esto llegue, aunque sea en el Hombre, último año. ojalá podamos llegar ahí. Bueno, Vamos a verlo. Cataluña simplemente, ya para acabar, decía José Cristóbal García que no sé si cree que todo esto va a salir adelante, esa financiación singular, cuando hay tantas voces que aseguran que esto no va a ser posible llevarlo a cabo. Yo creo que no. De todos modos, el escenario parlamentario que tenemos a nivel nacional es muy complicado. O sea, realmente, por suerte o por desgracia, muchas de las medidas que se han planteado un poco fuera de tono por parte de algunos ministerios del gobierno central se han caído en el Parlamento, ¿no? Ya no se aprueba prácticamente una iniciativa parlamentaria, ¿no? Los reales decretos que se llevan a aprobar como ley finalmente decaen, ¿no? Uh -huh. Porque no hay una mayoría sólida, ¿no? No lo sé qué va a pasar, es muy complejo. Yo veo muy difícil que estos acuerdos se aprueben finalmente en el Parlamento Nacional, porque entiendo que puede haber otros partidos políticos que no estén de acuerdo con ellos, incluso hay gran parte del PSOE que se va a ver perjudicado, ¿no? con este tipo de propuestas. Yo creo que no es un buen acuerdo y espero que se modifique y que bueno, se tomen las medidas oportunas para que España entera pueda seguir evolucionando de una forma positiva en materia de financiación. Ya está claro. Bueno, pues terminamos, no le quitamos más tiempo a José Cristóbal García, que estaba escuchando un pitidito, no sé si es correos electrónicos o mensajes lo que le llega, porque si son correos son muchísimos, ¿no? Creo que son correos. Los Pues vamos. correos, no me di cuenta que no tenía que haber apagado la No, 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 ventana no. mágica. No era por nada, sino simplemente tenía curiosidad porque si son correos, el volumen, siendo tan Sí, tempranito, ya, sí, no es normal. es lo normal, ¿no? Normal, Es lo normal, normal. normal. José Cristóbal García, un placer como siempre. Gracias por Hasta todo. luego. Chao.